y el área de influencia más amplia, con diferencia, es el británico, pues la verdad, pues no va a desentonar para nada. Va a ser un reto para mí, ¿no? Y es que probablemente me conoceréis de, bueno, el spin-off de Casus Belli de Aviones 10, pues son estos programas en solitario, pues los que más disfruto. Pero claro, son todo aviones militares. Esta vez vamos a hablar de aviones que llevan cosas, pasajeros, correo, mercancía, hasta ganado. No vamos a hablar de ataques o de bombardeos, vamos a hablar de crear y cubrir rutas aéreas que conformarán rutas rápidas de comunicación, y esto pues es un poco nuevo para mí. También tendrá mucho que ver la economía y hasta la diplomacia de una línea aérea, de estas líneas aéreas de bandera, ¿no? La línea aérea perteneciente a un estado suele ser una forma de hacer política, de prestigio o de presentación al mundo. Por otra parte, voy a hablar de varios aviones. Es imposible hablar de esto sin hablar de ciertos modelos. Y aunque los describiré en líneas muy generales, me propongo mostraros una imagen o un dibujo de todos los aviones de los que hablo y colgarlos en orden, tal como van apareciendo en este programa. ¿Cómo podéis acceder así de manera fácil? Bueno, pues lo voy a publicar en el apartado de comunidad de iVoox, perteneciente, claro, al de Victoria Podcast. Como sé que el apartado comunidad no es muy conocido, pues explicar que es un servicio pues muy parecido a un Instagram, es un Instagram acortado, pero de iVoox. Y lo que me permite es que sin que tengas que salir de tu app, pues puedo colgaros posts que permiten texto, imágenes y vídeo. Para acceder simplemente tienes que pulsar en el podcast, no en el programa, sino en el podcast, que es Victoria Podcast. Por ejemplo, si ahora mismo estás escuchando este programa, pues le das al logotipo de Victoria, el velero dentro del círculo rojo, y ahí ya estás en Victoria, el podcast. Verás que entre la información del podcast y los programas, pues en medio están las opciones episodios, que es la que estará subrayada, y la de comunidad, pues puedes pinchar o deslizar a comunidad, y entonces aparecen estos posts. Ves desplazándote hacia abajo hasta llegar a los posts donde estén colgados estos aviones, porque claro, los publicaré el mismo día que publicaré el audio, así que si lo escuchas meses más tarde, pues debes ir deslizándote hasta octubre del 2020, que es cuando se publica en anticipado para fans. Bueno, ahora que tenemos claro cómo podemos acceder, pues vamos con el programa, vamos con el inicio de la aviación comercial. Al principio, los primeros aviones, y hablamos de aviones que no simplemente diesen un salto de 1 kilómetro en línea recta y que no serían para transportar nada, pues muchas veces suficiente tenían con poder elevar al piloto a poca altura. Iban a servir principalmente como observadores. Bueno, era la misma función que podía hacer en su momento los aerostatos, aunque evidentemente con más alcance y poco a poco con más movilidad, ¿vale? Y también iban a servir como atracción de circo, como espectáculos aéreos, ¿no? Esto duraría mucho, mucho tiempo, hasta el principio de la Segunda Guerra. Los militares tenían el interés suficiente y el dinero también para investigar estos aparatos. Solían ser iniciativas privadas, pero ellos solían apoyarlo, ¿no? Al principio como un observador, mucho mejor que estos globos cautivos, y a la que le podía cargar un poquito más de peso, pues se comprueba que se puede utilizar para lanzar pequeñas granadas de mano. Luego fue evolucionando en la Primera Guerra Mundial, cada vez había motores más potentes, más capaces, y la tecnología pues iba avanzando hasta poder crear incluso grandes aviones de bombardeo. Vamos, grandes para lo que era la Primera Guerra Mundial. Pero no funcionaba para el transporte civil. Todavía no era concebible una aerolínea, tenías que mirar muy para el futuro. Hay que entender que los aviones eran muy, muy caros y muy poco seguros. Y aunque, bueno, hay algunos servicios de mercancías, como normalmente suelen ser comunicaciones dentro del ejército, y excepcionalmente algún servicio civil, pero de forma muy puntual. Como primer hito, como primera fecha, está el 1 de enero del 14 en Florida, que era se dice que era un transporte regular de mercancías, pero eso hay que cogerlo muy, muy con pinzas. Pero, aunque sí que es verdad, es más la excepción que un intento de crear una línea regular de pasajeros o de mercancías, unir ciudades. Vamos a empezar, si te parece, por Europa. Y como hito vamos a poner el 25 de agosto de 1919.
donde la compañía Aircraft Transport and Travel, AT&T, que nada tiene que ver con la actual AT&T de tecnológica norteamericana, pues inaugura una línea regular Londres-París, donde, si el tiempo lo permite, va a tardar unas 2 horas y media a cambio de 21 libras. Cuidado, 21 libras en el 1919 era un dineral. Y para ello utilizaron un avión, un Airco DH-16. En realidad era un bombardero de un solo motor con un fuselaje más ancho para que cupiesen 4 pasajeros. 4 pasajeros en una especie de cabina acristalada en 2 filas de 2 detrás del piloto, que el piloto iba en una cabina abierta. Esto iba a ser muy normal al principio. Pronto le saldría competencia en forma de la Handley Page Transport, con una tarifa de 15,75 en una versión civil del bombardero pesado en ese momento, un avión de más de 6.000 kilos era considerado pesado, un Handley Page modelo O400. No eran de nueva construcción, sino que eran antiguos bombarderos excedentes de guerra remodelados y al principio se utilizaron en el ala 86 de comunicaciones para llevar de Londres a París a los políticos y funcionarios que estaban involucrados en el Tratado de Versalles. Para la división de la compañía de transporte civil, puesto que la Handley Page es una compañía de construcción al principio y diseño de aviones, pues se convirtieron 9 aparatos. Este también, por ejemplo, iría en un momento dado a China. Uno de esos aparatos crearía una línea entre Pekín y Tianjin por un periodo de tiempo muy cortito. Bueno, muy cortito en China, pues lo justito para que empezase otra guerra civil entre emperadores y señores de la guerra. Habían unido en Europa, estoy hablando de la línea París-Londres, si no me equivoco, las ciudades más grandes del mundo. Aunque sus vuelos regulares solo contasen pues con unos cientos de pasajeros al mes como mucho. Interiormente estos aviones eran como un vagón de tren, un poco más estrechos, ¿no? Asientos de mimbre, incluso en alguno de ellos se daba un catering por 15 peniques. El gobierno francés vio que la idea era buena y París estaba estratégicamente situada continentalmente en la Europa occidental para conectar no solo Londres sino con gran parte de esa Europa, incluso con el Mediterráneo. Así que empezó a subvencionar líneas. Dijo, esto es el futuro, acertó y empezó a soltar pasta. En septiembre de 1919, utilizando un Breguet 14 Salon, inauguraron su propia línea París-Londres. De nuevo, un bombardero, que era el Breguet 14, convertido en un avión de pasajeros. Este era un biplano, con un solo motor. Justo detrás del motor iba el compartimento para 2 pasajeros. Y detrás de los pasajeros iba el piloto en una cabina abierta. Este avión lo vamos a ver en el 19, 20, 21 en muchos sitios, incluida una versión de solo correo que lo único que llevaba en especial era que no llevaba pues estos 2 tripulantes y unos soportes debajo de las alas que pues en vez de bombas y explosivos pues llevaba unas cajas aerodinámicas donde estaba el correo. Ya veremos que el transporte de correo iba a abrir ya muchas líneas y sería al principio más importante que el de pasajeros. Y entre 1919 y 1920 tendríamos a otros modelos de aviones con la Compagnie Générale Transaérienne en esta ruta de París-Londres. Me perdonaréis cómo pronuncio el francés y el inglés, pero bueno, es lo que hay. En abril del 22 tendríamos que esta compañía pionera, AT&T, va a quebrar y va a dejar un hueco que la va a ocupar la Daimler Airways. Va a utilizar hasta 12 aviones que no vienen de ningún bombardero, ya que es un avión pensado ya para el transporte civil. Y es el de Havilland DH-34, un biplano con un solo motor, esta vez con 2 pilotos colocados delante de las alas y un pasaje de 8. No está mal. Y una curiosidad, que resulta que llevaba su propio motor de repuesto, por si fallaba el motor, evidentemente no en el aire, ¿no? Pero ahí pues podían llegar al aeródromo y lo podían cambiar, aunque en realidad luego vieron que servía más para transportar motores sin necesidad de un vuelo especial. Pues era un motor Sniper Leon y bueno, lo que hacían era volar motores de repuesto y dejarlos en los aeródromos. Van a empezar también una línea Londres-Bruselas y a partir de ahí pues empiezan a abrir líneas pues por todas partes.
y empieza a verse un paralelismo con la explosión de líneas ferroviarias del momento con diferentes empresas. Lo que pasa es que, claro, aparte de los aviones, necesitas aeródromos, un hangar y, si quieres, un edificio administrativo y de recepción de pasajeros y poco más. No necesitas trazar una línea férrea carísima. Así que en cuestión de pocos años toda Europa va a estar conectada. Por ejemplo, esta línea en el 22, en octubre, tendría un servicio Londres-Rotterdam y en abril haría un consorcio con una aerolínea alemana creada casi ad hoc, la Deutsche Aerojoid. Pues abrirían la línea Londres-Ámsterdam-Bremen-Hamburgo-Berlín. Estamos hablando de líneas regulares, ¿vale? Luego, vuelos civiles de alguien que alquilaba un avión empezaban a existir mucho a partir de los años 20. La Handley Page abrirá nuevas líneas y creará, pues por ejemplo, un Londres-Colonia sin escalas. El 14 de mayo del 23 lo inaugura. Y luego también una ruta Londres-París-Basilea-Zúrich en agosto del 23, a partir de aviones Handley Page 010, que provenían de un bombardero bimotor pesado de largo alcance de la compañía, que los transformarían y podía albergar hasta 16 pasajeros pues, en 2 filas de 8 con un pasillo central. Vamos, muy amplios para la época. Este modelo, un poco más evolucionado, también se construyó para clientes franceses. Tardó poco el gobierno británico en crear, a partir de 3 compañías de rutas internacionales, una organización amparada por la corona que sería la Imperial Airways en abril del 24. Empezaría con una línea regular diaria Southampton-Guernsey. Guernsey es una de las islas del Canal. Y claro, era obvio que lo fácil era hacerlo en un hidroavión, en un Supermarine Sea Eagle, Águila Marina. Así nos ahorramos los aeródromos. Este avión era un biplano muy feo. Lo podrás ver. De motor impulsor, es decir, mirando hacia atrás. Tenía más forma de pez abisal que otra cosa. Y esta línea pretendía alargarse hasta Saint Malo y luego hasta Brest. Pero bueno, ahí se quedó. Pero no sería la primera aerolínea de bandera, sino que en esas fechas es la KLM. ¿Te suena, verdad? La KLM holandesa es la Koloniale Lutzelberger Maatschappij. Vamos a traducirlo, Compañía Aérea Colonial, que queda mejor, ¿verdad? KLM. Esta comenzará su andadura saliendo en un vuelo del 18 de mayo de 1920 en ruta desde Londres hasta Ámsterdam. En esta línea volarían los DH-16 de la AT&T. Cuando esta cerró, pues los adquieren ellos. Pero claro, estamos hablando de los Países Bajos, donde se había afincado Fokker y su próspera industria aeronáutica. La KLM pensó, bueno, sería bueno asociarse con el constructor y que fuese parte socio y parte suministrador de aviones. Así que empezaron a aparecer los Fokker, Fokker 2, Fokker 3. Eran aviones más modernos de lo que hemos visto. Eran de un solo ala, configuración en parasol, esto es, un gran ala encima de la cabina o en posición delantera, y monomotores. Eran de estructura metálica y revestimiento en madera contrachapada. Podrían viajar 4 pasajeros en una cabina cerrada y un quinto si se ponía al lado de la cabina abierta del piloto. Sería divertido, pero bueno, pasarías frío. El Fokker 3 era simplemente una mejora sobre el Fokker 2, mejor motorización y una cabina ensanchada para que pudiesen acomodarse ya los 5 pasajeros y ya no uno de ellos estaría fuera con el piloto. Y fue un pequeño éxito comercial para la Fokker, ya que no solo la KLM, sino varias líneas aéreas lo utilizaron, como la Deruflut, una compañía germano-rusa que haría una ruta Berlín-Königsberg-Moscú, o la Marlet húngara, que inauguraría una línea regular Budapest-Viena-Belgrado. Siguiendo la KLM, los Fokker 3 inauguraron la línea Ámsterdam-Londres y posteriormente llegarían los modernísimos Fokker 7 en 1924. Este ya era un señor avión moderno, moderno de los 20, claro. Un avión trimotor, que tanto éxito tuvieron durante esta década y sobre todo la década de los 30. Creó una serie de trimotores, toda una serie de trimotores de la compañía con bastante éxito y consistía en un fuselaje
hecho de tubo de acero cubierto en tela, un solo ala de madera revestida, contrachapada, motor en el morro y otros dos debajo de cada ala, sujetados tanto por la parte inferior del ala como por la parte del chasis, ¿vale? Unido al chasis por largueros. Llegó a dominar el mercado norteamericano de mitad de los años 20 hasta que llegó el mismo concepto, pero totalmente metálico, del que ya hablaremos más adelante cuando hablemos de los Estados Unidos. También tuvo mucho éxito como avión multiusos en el ejército e incluso como bombardero improvisado. Se llegó a construir bajo licencia en varios países, incluido Gran Bretaña, y evidentemente tuvo diferentes motorizaciones, ¿no? El motor que pudiese hacerse en el país de origen, o pedías un motor para alguna cosa más especial, pues que durase más o que tuviese mejor rendimiento. Además, fue un avión lo suficientemente seguro como para que varios pioneros de la aviación pues batiesen récords o abriesen nuevas rutas. Si hablamos de historia de la aviación, el Fokker 7 sería uno de los destacados, uno de los 100 destacados. El país vecino, Bélgica, pues crearía la aerolínea SNETA, el Sindicato Nacional de Estudio Aéreo. Al principio era más una comisión y en junio de 1920 conectaría Bruselas con Londres y París, y al año siguiente ya con Ámsterdam. También pondrían capital para la creación de LARA, Línea Aérea Rey Alberto, que no estaría tanto en Europa como en la entonces colonia del Congo belga. Crearía una línea a base de hidrocanoas para conectar Leopoldville, Kinshasa actualmente, con Stanleyville, Kisangani, a partir de puestos intermedios en el río Congo. No era tanto para pasajeros. Estas hidrocanoas eran muy pequeñitas, no podían llevar el piloto y a lo mejor un acompañante, sino que era más para correspondencia. Estas dos líneas las fusionaron y crearon la SABENA, las siglas de Sociedad Anónima Belga de Exploración y Navegación Aérea, y poco a poco renovarían los aviones y ampliaron las líneas. Y en el 24 inaugurarán la Bruselas-Rotterdam-Estrasburgo, aunque luego se haría más largo y sería una Ámsterdam-Basilea. La línea del río Congo dejaría de utilizar estos pequeños hidrocanoas y tendría aviones nuevos de más largo alcance, y ya se construyeron pistas de aterrizaje para que pudiesen operar de este modelo, el O400 del que hemos hablado, una de sus versiones, y ya sería vuelo directo sin tener que ir parando en ciertas escalas del río, ¿no? El sueño de la KLM era cubrir la metrópoli con las colonias de forma regular, pero eso no se conseguiría hasta mediados de los años 30, con un vuelo semanal y con aviones italianos. Pero bueno, eso es otra historia. La competencia entre británicos y alemanes por llevarse las principales líneas aéreas va a estar al principio dominada por ni británicos ni alemanes, por los franceses. Bueno, pienso que en principio por su situación estratégica y bueno, también liderazgo tecnológico, ¿no? Está casi a medio de camino de Gran Bretaña, con la Europa central, y luego si nos vamos a África, pues puedes tener un montón, una gran cadena de bases intermedias. Líneas aéreas importantes, por ejemplo, francesas, es la inaugurada en octubre de 1920, que haría la ruta París-Estrasburgo, Praga-Varsovia-Budapest. No solo eso, sino que fueron los primeros en inaugurar la primera línea aérea nocturna. Vuelas de noche, mal duermes en el sillón de mimbre o según qué modelos pues podías tener una litera, y por la mañana estás en la bolsa de Londres. Sería ya un avión que utilizaría mucho por esa época para el transporte civil, que sería un Farman F-60 Goliath. En principio diseñado como bombardero pesado de la época con un gran alcance hasta 1500 kilómetros. Un biplano, bimotor de construcción de madera y tela, no era mal avión para la época. No es que fuese mal bombardero, sino que se acabó la guerra. Y Farman no había entregado todavía ninguno, y se encontró que aunque no había ningún tipo de interés por adquirir un bombardero en ese momento, así que lo transformaría en avión comercial. Según la configuración, pues podría transportar 12 o 14 pasajeros. Había puesto ventanales muy grandes para que los pasajeros pudiesen mirar el paisaje con facilidad. Este avión pues fue un pequeño éxito y lo utilizaron líneas aéreas francesas, belgas y de los Países Bajos. También en el 19 hace acto de presencia Pierre Latecoère,
constructor aeronáutico que crearía una aerolínea paralela. Y este hecho es parte también de la historia de España, ya que esta compañía sería la pionera de las líneas aéreas de la costa mediterránea y de toda España para pasar a Marruecos, y de ahí pues, su idea es poco a poco ir haciendo bases para llegar a Dakar. El 8 de marzo de 1919 se inauguraría el primer servicio Toulouse-Barcelona. Barcelona, el Prat. En Barcelona está el Prat, la Altet de Alicante y el Rompedizo de Málaga fueron puntos de paso a África que ahora son centenarios y son ejes importantes del tráfico aéreo internacional. Pasado el estrecho, pues a Tánger, Casablanca en 1922 y en un par de años, pues una bifurcación iría a Argel y otra llegaría hasta Dakar. Dakar no solo era uno de los principales enclaves coloniales franceses, sino que era un punto donde se podía saltar a Sudamérica. Así que el 12 de mayo se realizó el primer vuelo transatlántico comercial entre Senegal y Natal, en Brasil. Y Natal se quedó como el eje de su nueva ramificación, que sería la de América del Sur, donde se podía llegar vía aérea a Río y bajando un poco a Buenos Aires. Más adelante cubriría casi toda Sudamérica, Chile, atravesando las montañas, Uruguay, Paraguay y podía subir hasta Venezuela. La TECOR tenía sus propios aviones hechos para sus propias necesidades, algo así como la Handley Page francesa, pero al principio sí que utilizaría otros modelos, un Breguet 14 Salon, del que ya te he hablado, pues para sus rutas por el Mediterráneo español. Pero si tenemos que escoger un avión, la TECOR, como representativo, podríamos coger el modelo 25 del año 24, por muchas razones. Te voy a dar tres. La primera es que fue el primero en trazar las primeras rutas para futuras líneas regulares sudamericanas. La segunda es que tenemos un ejemplar perfectamente restaurado en el Museo Nacional de la Aeronáutica en Argentina. Y la tercera, que este avión restaurado lo pilotó el propio Saint-Exupéry en rutas postales de Argentina a Paraguay, a Santiago de Chile y más adelante cubrir de norte a sur Argentina. Por cierto, que hace muy poquito ha salido el cómic de la vida de Saint-Exupéry y el trasfondo de la primera mitad de la obra es la historia en líneas generales de la TECOR en Francia y Sudamérica. Es una joya de cómic que te recomiendo y está publicado por Norma Comics. Lo encuentras en cualquier tienda especializada. ¿Y los alemanes? Bueno, pues parecía que no estaban para muchos vuelos después de la guerra, pero su línea Berlín-Weimar es la primera línea regular europea. No era la París-Londres, sino que ellos se habían adelantado un poquito, que no fuese tan importante, ¿no? No solo eso, que podemos decir, bueno, pues la Londres-París es la primera internacional. Pues no. Ellos ya operaban una línea regular internacional, la Malmö, Copenhague, Warnemünde, Hamburgo, Bremen, Ámsterdam. En 1923, y con un Dornier Comet 2, llegaron por primera vez a Gran Bretaña y operó con esta línea de la que te he hablado antes, la Deutsche Aerojoint, compañía internacional. El Comet fue un avión monomotor monoplano de ala parasol que en las primeras configuraciones decir feo era decir poco. Tiene un piloto y 4 pasajeros o carga equivalente. Eso sí, era feo, pero era un avión muy muy moderno para la época en cuanto a su estructura semimetálica, tipo de motor, etc. Esta aerolínea también incorporó un avión también importante, ¿no? Que fue el Junkers F-13, construido totalmente en metal. Era un monomotor, un monoplano, pero esta vez no era un gran ala parasol situado encima de la cabina, sino que era un ala de implantación baja. Era muy muy avanzado para el año que salió, en 1919, y se llegaron a construir más de 300. 300 en esa época era un número impresionante para un avión comercial de la época. El revestimiento metálico era este que veremos en muchos aviones de la década de los 20 y los 30. Era duraluminio corroado, porque sí que es verdad que era menos aerodinámico que un revestimiento totalmente liso, pero estructuralmente era mucho más resistente. La estructura interior era también totalmente de duraluminio. El piloto o los pilotos, había 2 configuraciones, iban delante,
pero no en una cabina abierta y separada, bueno, semiabierta, ya lo podéis ver en uno de los dibujos, sino que estaba en el mismo habitáculo, aunque con una pared separadora, con los 4 pasajeros detrás. Verás que no estoy hablando demasiado de motores, ya que según donde fuese, pues podía ir con un motor diferente. Ten en cuenta que había muchos motores excedentes de guerra, y que a lo mejor no eran los más potentes, pero sí los más baratos. No solo de comprar, porque comprabas un lote de varios, porque ya no hacían nada, tenían demasiados motores construidos, por si era guerra, pues iba a durar más, que era lo que creían. Sino que era muy habitual que se estropeasen y tuvieses que cambiarlo, pues a lo mejor después de un determinado número de horas de vuelo, y también a veces se preferían motores con una fiabilidad mejor o un mantenimiento más sencillo en contra de a lo mejor un motor más caro y mucho más potente. Así, por ejemplo, este Junkers F-13 lo podemos ver con una multitud de motores, pues tanto motores en línea como motores radiales, ya es a gusto del comprador. Este avión también podemos verlo con flotadores, esto fue muy popular en las líneas bálticas, por ejemplo. Incluso fue utilizado por los Estados Unidos por el Departamento de Correos y se llegaron a construir allí bajo licencia. La Junkers también vio el negocio de las aerolíneas, así que fundó la suya propia, que era Junkers Luftverkehr AG, como se pronuncia, y de paso exhibirlo para otras compañías aéreas. Esta compañía acabará fusionándose con la Deutscher Aero-Lloyd y formaría la famosa Lufthansa. Esto sí que más o menos lo pronuncio bien, la línea de bandera alemana. Fue un avión estructuralmente tan resistente que el último vuelo operativo fue en Brasil ya en el año 51. ¿Y qué hay de las líneas españolas? Bueno, pues aparte de que la Tecoere tuviese esta línea mediterránea antes que nadie, este eje Barcelona, Alicante, Málaga, Manises vendría después, ¿no? Con la ley de aeropuertos del 29, creo que es. Pues tenemos la creación de la CETA, Compañía Española de Tráfico Aéreo, desde 1922, a partir de una serie de empresarios cercanos a Alfonso XIII, que igual que pasó con el ferrocarril, como podéis ver en nuestro programa sobre la creación del ferrocarril, pues lo vieron más como una oportunidad de negocio, no tanto en la rentabilidad real, sino en base a subvenciones y obras públicas o contratos exclusivos. Nada nuevo, vamos. A golpe de decreto se crearon 3 líneas regulares aéreas y la primera sería la de Sevilla-Larache, la única que al final se creó a partir de la Z. Larache es muy posible que no te suene. Está en la costa atlántica de Marruecos, a 70 kilómetros al sur de Tánger. ¿Quién iba a utilizar eso? ¿No había ciudades más importantes? Pues nada, no había absolutamente nada. Bueno, nada. Pensemos también que cuando vamos a territorios, llamémosle coloniales, pues lo que solemos tener es un ejército y que necesita transporte epistolar, no solo para mandar la carta a casa, que el 80% de nuestros soldados en ese momento eran analfabetos, sino pues correspondencia militar, ¿no? Entonces es un contrato bastante jugoso. Así que el 15 de octubre de 1921, con aviones de Havilland TH-9 y pilotos británicos, se puso en marcha la línea. Así, durante la década de los 20 acabó operando también esta Z otras rutas, como la Málaga-Melilla o la Sevilla-Tánger. O, cuidado, y esta era más importante, la Barcelona-Palma de Mallorca. A finales de los 20 quedaría integrada en la CLASA, concesionaria de líneas aéreas subvencionadas Sociedad Anónima, no como un monopolio creado durante la dictadura de Primo de Rivera. Pero bueno, eso lo contaremos en otro programa de la misma serie. Para acabar con la Z, decir que su cometido principal era el transporte de correos, no de pasajeros. Y una historia curiosa fue la del intento de Alemania de utilizar una línea española, la Z, no había más, para poder operar sin restricciones del Tratado de Versalles. Así que hubo un principio de acuerdo con la compañía española y los alemanes le traspasaron 2 o 3 Dornier Comet en 1923, recordemos, un avión bastante más moderno que este de Havilland de H9, que estuvieron operando unos cuantos años. Al final las cosas se relajaron con la República de Weimar y París, y así que ya no se vio necesario, aunque bueno, ahí estaban. Esta estrategia pues no se llevó a cabo, no se llevó a nada en concreto. Bueno, la creación de Iberia
en un intento posterior, pero eso también lo contaremos en otro episodio. Mientras tanto, en el Reino Unido se creaba la Imperial Airways a partir de la fusión de algunas aerolíneas en 1924, aunque la dominante sería la Handley Page. Contrastaba muchísimo que sus aviones siguiesen la línea de viejas y alargadas modificaciones de bombarderos biplanos polimotores en comparación con aviones de vanguardia que podían ofrecer franceses, holandeses y sobre todo alemanes. Y de hecho, aparte de los aviones heredados de estas líneas fusionadas, el primer refuerzo vino a partir de biplanos trimotores de una docena de plazas, los Handley Page V8F, para cubrir Londres-París. Los siguientes pues simplemente eran evoluciones algo más capaces o con más capacidad del mismo modelo. La verdad que la tarea era titánica, porque los franceses unían su imperio colonial de África del Norte a partir de las rutas de la Tecoere y por la costa, ¿no? Pero el reto del imperio británico era descomunal. Lo primero que tenía que hacer era sacar leyes y sacar dinero para comprar aviones, infraestructuras y dotarlos de personal. Las rutas al principio había que probarlas, había que explorarlas. Tienes que enviar a un equipo en un avión observador y ese equipo decidiría dónde tenían que estar las bases intermedias, cómo llegar, las rutas, por dónde iba a pasar la climatología, las corrientes de aire, las montañas que debía atravesar, qué condiciones atmosféricas había también en según qué parte del año, por ejemplo, que había que sortear. A lo mejor no podías pasar unas montañas, tienes que sortearlo por otro sitio. Así que en ese momento un equipo formado por un piloto, un ingeniero y un funcionario de la aviación civil harían un viaje enorme de 30.000 kilómetros por las colonias asiáticas en un Havilland 50. Una vez volvieron, dijeron, vale, que se arregle el avión y ahora os toca África, con tal de abrir rutas que atravesasen del norte a sur hasta Ciudad del Cabo. Y eso lo hicieron de noviembre del 25 a febrero del 26, donde llegaron a Ciudad del Cabo, volvieron y de nuevo les mandaron a abrir otra ruta, esta vez a Australia. Y para eso pensaron que lo mejor sería dotar al avión de flotadores y convertirlo en hidroavión. Todo julio y la mitad de agosto del 26 se pasaron para llegar a Melbourne, haciendo en total 320 horas de vuelo. Estos tres hombres se hicieron famosos, ¿no? Eran pioneros, eran grandes pioneros, aunque realmente era el piloto, era un as muy famoso de la Primera Guerra Mundial, ¿no? El que se llevó gran parte del mérito. Sobre este viaje, pues hay la documentación suficiente como para hacer un pedazo de podcast, y de hecho hay un libro muy chulo sobre esto, muy reciente, de 2018. Es una expedición que, pues en el centenario se recordó. Bueno, que nos perdemos, ya hablaremos otro día, ya haremos un programa sobre estos pioneros. Bueno, tenemos estos viajes y tenemos que en el año 21 se inauguraría una ruta de El Cairo a Bagdad. Un año después, pues, se alargaría esta ruta hasta Karachi, aunque en ciertas ocasiones la línea se modificaría para que tocase otros lugares, ¿no? Pues Basra, Delhi, Gaza, Busrine, Jodhpur. Bueno, esto ya estamos hablando a finales de los años 20. Ya en el 31 tendremos también línea postal de la metrópolis hasta Tanganica, en Kenia. También otra línea que iría desde El Cairo hasta Sudán y luego llegaría al Congo belga y a Nairobi. No todo era en avión, ¿eh? También había muchas veces, sí que había veces que era el mismo avión, que iba saltando de un sitio a otro, pero había otros donde a lo mejor pues descargábamos el correo, se transportaba en ferrocarril hasta otra ciudad en que había un hidroavión, por ejemplo. Y a principios de los 30 teníamos a un nuevo avión de bandera. Seguimos igual, ¿eh? Un gran y voluminoso avión polimotor biplano. Uno precioso, de verdad que es precioso, que es el cuatrimotor Handley Page 42, que podía llevar hasta 40 pasajeros. Lo llamaban el Orient Express volante, no solo porque era majestuoso, sino que los interiores eran de lujo. Además tenía ventanales muy amplios para disfrutar del paisaje y un servicio de azafatas y catering. La tripulación y el servicio de vuelo estaban en una cabina delantera cerrada y los compartimentos de pasajero y carga eran dos.
Un avión icónico de la época. Pero la verdad se construyeron muy pocos, 4 en la versión 42 tipo E, que eran las de larga distancia, las líneas coloniales, y 4 de la versión 42W para rutas europeas más cortas. Hay que recordar que la velocidad de estos aviones iba de 120 a 150 km por hora, no más. Pero no nos olvidemos de los hidroaviones, enormes hidrocanoas como el Short F-8 Calcuta, que a partir del año 29 operaría la ruta del Mediterráneo, en la India y del Mediterráneo a Ciudad del Cabo. Y también un servicio transmediterráneo, como no. Pero teníamos pendiente todavía la ruta más larga, que era la de Australia. La idea era alargar la línea Londres-Karachi al sur del actual Pakistán, así que quedaba la mitad del viaje. Bueno, se crea un consorcio entre la Imperial Airways y 2 compañías australianas que no acabó de salir bien. Así que fueron poco a poco y decidieron simplemente alargar la línea de Karachi hasta Singapur con escala en Rangún, Birmania, y a partir de ahí pues, se encargaría otra línea aérea participada por la propia Imperial Airways, que seguro que también te suena, que es la famosa Qantas con Q, que es el acrónimo de Queensland and Northern Territory Aerial Service, los servicios aéreos de Queensland y los territorios del norte. A finales del 34 funcionaría una línea regular postal y pocos meses después ya había un servicio de pasajeros. Introducirían en la línea australiana los de Havilland 86, todo un clásico que hacía de enlace con Singapur hasta Darwin. Posteriormente se alargaría incluso hasta la isla de Tasmania. Este modelo de avión, también conocido como de Havilland Express, fue encargado directamente para esta línea por la propia Qantas, con sus propias especificaciones y sus necesidades, y no provenía de ningún bombardero. A ver, seguía siendo un biplano. En realidad empieza siendo una transformación profunda de los de Havilland 89, los Dragon Rapide, pero en configuración cuatrimotor. Alas más largas, los motores debajo del plano inferior y más aerodinámico, más moderno también. Cabina totalmente cerrada y para estas líneas de largo alcance llevarían como tripulación, aparte del piloto, un radiooperador. Además, era el avión de transporte de línea regular más rápido del momento. Fue muy utilizado en el área de influencia australiana e incluso durante la Guerra Mundial se llegaron a poner bastidores de bombas. Los australianos le ponen bastidores de bombas a todo, pues a estos también, para que hiciesen de patrulla marítima y bombardear a posibles incursores japoneses o alemanes. Incursores normalmente se van a referir a barcos corsarios, pero sobre todo a submarinos. El modelo también operó en Europa y también en la línea Penang, Saigón, Hong Kong, pero bueno, no todo era perfecto, tenía varios fallos estructurales de diseño y tuvo algunos accidentes mortales importantes. Se llegó a retirar el tipo primero de Europa y después de otro accidente mortal en Australia. Pero vamos, ya a mediados de los 40, cuando los aviones modernos de construcción metálica pues empezaban a copar todos los ambientes del transporte aéreo. Pero todavía nos queda el Atlántico Norte. Vamos a cubrir la línea con Canadá y Estados Unidos y lo vamos a hacer a partir de hidrocanoas. Hay mucho mar por en medio. Y vamos a poner... Bueno, no muchos. Vamos a poder tener algunos puntos intermedios, pero no demasiados. Así que necesitamos otro avión. Y apuestan por un avión que ni siquiera estaba construido, pero que le iba muy bien para esa línea, que era el Short S-23 Empire. Lo conocemos como Short Empire, y no solo, verás que no solo sirve en el Atlántico Norte. Es de mediados de los 30. Mantiene parecido, mucho parecido con el avión de patrulla Short Sunderland, del cual tenemos un avión S-10 en casus belli. ¿Por qué? Bueno, realmente es que son primos hermanos. Salen del mismo diseño. No es que salga el bombardero y entonces hagan el avión de transporte, o salga el avión de transporte y lo conviertan en bombardero, sino que del mismo diseño salen dos ramas y en dos ramas de diseñadores diferentes con ese modelo hacen el avión necesario. Muy bien estructurado ese sistema. A ver, tenemos un enorme casco flotante con un solo ala de 35 metros en posición retrasado con 4 motores radiales que llevaría 24 pasajeros y 1,5 toneladas de correo.
Alternativamente, para las líneas nocturnas estaba pensado para llevar 16 literas. Su velocidad de crucero sería, atención, 250 km/h y su alcance de más de 1000 kilómetros. Todo un campeón para la época, ¿eh? El año 37 hace su primera travesía del Atlántico a modo de prueba, una ruta desde Irlanda a Terranova de 3.200 kilómetros. Volo bajo, alturas que variaban de 500 a 1.500 metros, aunque el avión estaba preparado para un techo más alto, de hasta 6.000 metros, a una velocidad de poco más de 200 kilómetros por hora y tardaría 15 horas. Este vuelo fue muy importante para la compañía porque resulta que era una competición. Mientras salía de Irlanda a Terranova, pues de Terranova salía de una compañía rival, un Sikorsky, de una compañía que a lo mejor te suena, que es la Pan Am, ¿vale? Del que ya hablaremos cuando nos metamos en los Estados Unidos. Pero esta, resulta que la de la Pan Am tardó más en hacer el vuelo transatlántico. Estos enormes hidrocanoas, a partir del 37, no solo hicieron la ruta del Atlántico Norte, sino que fueron al Mediterráneo, a la ruta africana, principalmente a Alejandría, Ciudad del Cabo, y también a la ruta de la India, y luego Hong Kong y Australia. Interiores lujosos, cuando era para pasajeros, que realmente, a ver, un pasaje costaba una pasta, solo se lo permitían gente de mucho, mucho dinero, o funcionarios, cosas así. Y por dentro se parecía más a un saloncito con sofás, cama, mesitas, té, pastas, catering, que un avión de pasajeros de línea, ¿eh? Su tripulación sería de 2 pilotos, un navegante radiooperador, un asistente de vuelo y un asistente para la tripulación. Un mayordomo, dijimos. No un azafato, o sea, un mayordomo. Más o menos, o sea, a quien iba a servir la mitad serían SIRS, seguro. La motorización iba a cargo de 4 motores muy modernos para la época, Bristol Pegasus de 900 caballos, y fue considerado un avión mecánicamente muy fiable. Pero no solo Gran Bretaña, con su poderosa industria y su gran imperio, vio la oportunidad y la necesidad de crear un gran entramado de líneas aéreas. Alemania, que no tenía un gran imperio, pero seguía teniendo una industria de ingenieros con un talento innato para la aviación, pues no solo quería conquistar las líneas europeas, no solo las surcaban muchísimos aviones alemanes muy fiables y punteros, sino que a mediados de los años 20 las compañías alemanas empezaron a ver la oportunidad de, a partir de las colonias alemanas en Sudamérica, cómo crear y explotar rutas latinoamericanas, por lo que el 5 de mayo de 1924 se constituye en Berlín lo que es conocido como Sindicato Cóndor, que utilizaría hidroaviones, aviones normales, aviones que se catapultaban desde barcos en alta mar o hasta cepelines de línea. ¿Solo están interesadas las líneas alemanas en el otro lado del Atlántico? ¿Y si te digo que después del intento infructuoso de este acercamiento a Z, esta compañía española de tráfico aéreo, la Lufthansa acabaría creando con un industrial vizcaíno la compañía aeronáutica Iberia? Bueno, pues para esto deberás esperar 4 semanas porque te lo contaré en el próximo episodio. Y recuerda lo que te he dicho. Los perfiles de los aviones lo tienes en comunidad de iVoox, las imágenes en comunidad de iVoox, por orden de aparición en el programa. Y si te ha gustado, pues acuérdate de darnos un like y ya, si te ha entusiasmado, oye, comparte este programa por tus redes sociales. Y si quieres apoyarnos, pues por 1,5 € al mes tendrás Victoria Podcast sin publicidad y podrás disfrutar de todos los episodios un mes antes. Te espero en Victoria.